Hola amigos, feliz tarde y feliz semana. Bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares. Como cada tarde nos encontramos en este espacio para revisar el panorama político nacional, siempre desde el punto de vista económico, político, social. También revisamos el panorama internacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. La importancia de escucharnos y de entendernos. @argumentosgb es nuestra cuenta en Instagram, @rosa_periodista también es mi cuenta que está a su disposición para que nos siga y nos haga llegar sus preguntas a nuestra invitada de esta tarde, que se las presento de inmediato. Viene además de la rueda de prensa del MAS, María Verdial, su vicepresidenta. Muy buenas tardes, María. Gracias por acompañarnos Buenas en esta tardes, tarde Rosa. lluviosa. Una tarde bastante lluviosa en Caracas. Gracias por la invitación y compartir en tu espacio como siempre. Gracias a ti. Y de fluctuaciones eléctricas que nos han agarrado también en la tarde. Bueno, este fin de semana a nivel nacional, evidentemente hoy hay pues dos informaciones que vamos a estar revisando y otras más. El tema internacional que está encendido y en el nacional durante el fin de semana pues vimos los anuncios realizados tanto por la Fiscalía como también por el Foro Penal sobre la liberación de jóvenes que fueron detenidos tras las elecciones del 28 de julio. Algunos estaban en protestas, otros participaron en las llamadas guarimbas o manifestaciones violentas, ¿no? Y tras esas detenciones, pues muchos voceros, entre ellos el MAS, así como otros invitados que estuvieron acá en nuestro programa, pues manifestaban su preocupación por las detenciones y casos de personas que estaban en el lugar de los hechos, pero que no habían cometido ese tipo de hechos delictivos, que se estudiara, que se separara los casos, además la presunción de inocencia y todo el tema del debido proceso. Bueno, finalmente vimos este fin de semana una liberación de un número importante, pero todavía quedan casos pendientes. Bueno, sí, como tú bien lo señalas, todos los acontecimientos postelectorales llevaron a realizar detenciones masivas. El mismo Estado manifestaba de más de 2.000 Sí. detenidos en los eventos, sobre todo del 29 y 30 del mes de julio. Y, por supuesto, acusados de delitos muy graves, delitos de terrorismo, incitación al odio, entre otros, asociación para delinquir, y son delitos que no contemplan ningún beneficio procesal. Nosotros siempre dimos que lo primero que había que hacer es respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, lo que significa tener el defensor que escoja, elija tanto, si en caso de ser un adolescente, su familia, o en caso de ser ya adulto, el mismo imputado. Y nada de esto se cumplió. Hemos visto con los anuncios que se dieron después de más de 3 meses de las detenciones, se dieron unas excarcelaciones, muy pocas según nuestro punto de vista, donde también quedan sometidos al sistema judicial porque son medidas sustitutivas, es decir, en lugar de estar detenidos, pasan a lo mejor a un régimen de presentación y el procedimiento sigue, el juicio sigue. Entonces creemos que es poco lo que en referencia a lo que estamos solicitando. El día de hoy hablábamos de la posibilidad y la necesidad para reconciliar al país, la necesidad de una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela. Era parte de la rueda de prensa en los que ustedes resaltaban, bueno, el gobierno ha venido en los últimos días señalando la necesidad de reconciliación del país. Pues tras los resultados del 28 de julio, sabemos que el conflicto político se agudizó más de lo que se pensaba, pues tras la no publicación de las actas por parte de la página del CNE, actas por actas o mesa por mesa, Mesa como por mesa. como se hacía normalmente. Y esto, bueno, generó obviamente una agudización del conflicto entre el grupo de Edmundo González, quien dice que ganó las elecciones, y el presidente Nicolás Maduro, que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como presidente para asumir el 10 de enero. Y todo esto sigue sobre la mesa. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Todavía Edmundo González asegura que el 10 de enero vendrá a Venezuela a juramentarse como el presidente, mientras que ya el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pues aseguró que él estará entonces esperándolos en el aeropuerto para tomar pues las previsiones del caso. Eso por un lado. Entre tanto, como decíamos, hay que quizá pues separar, ¿no? Porque están dos eventos, del tema electoral, pero también, entre tanto, están estos jóvenes que tras ese desconocimiento, tras esa sensación de que los resultados no fueron los que ellos esperaban o lo que vieron que daban en las mesas, pues salieron en las calles a manifestar su descontento. ¿Cómo lograr esa reconciliación, esa amnistía entre los venezolanos tras situaciones
tan complejas que evidentemente pues han dejado una huella, ¿no?, en la población, que hoy siente que algunos no hay credibilidad en las instituciones del gobierno, por ejemplo, mientras que otros se proclaman ganadores y sienten, bueno, que es lo justo. Están esas dos realidades y muchas más. Bueno, precisamente seguimos en lo que es la incertidumbre y el conflicto político, un conflicto político que se agudiza, que pudiera también agudizarse con mayor grado a partir de enero. Pero mientras tanto, hoy lo señalábamos en nuestra rueda de prensa, mientras tanto están estos detenidos, estas detenciones masivas que se hacen post el evento electoral, que además es algo inédito, nunca visto. Hay quienes pudieron estar manifestando, otros que pudieron estar manifestando violentamente, pero, repito, si no se respeta el debido proceso, si no se respetan normas universales como es la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, entonces metes a todos en un mismo pote y están todos bajo las mismas circunstancias. Además que se está violentando también a la familia de todos estos detenidos, sean los adolescentes, que son más de 60, o quienes ya son mayores de edad, están violentando a la familia cuando trasladas a un procesado de Nueva Esparta, por ejemplo, y lo llevas a Tocuyito. Lo aíslas totalmente del contacto familiar. Hemos visto que de estas excarcelaciones que se dieron, hay personas que salieron directamente a centros de atención médica, tanto por su condición física como por la afectación emocional que han tenido, sí, que tuvieron durante el periodo de detención y todo lo que han dicho al respecto. Entonces, ¿por qué hablamos de reconciliar al país? Porque no podemos seguir que la confrontación política solamente para defenderse quienes están en el poder y, bueno, y quienes argumentamos otra cosa o hablamos de la posibilidad o de la disidencia, pues podemos ser víctimas de cualquier represalia por parte del Estado. Y eso es muy peligroso. Mantener en la mira lo que puede ser la represión con todo el poder del Estado al accionar y de la actuación política, bueno, va en contra de lo que es la democracia en sí. Ahora, bueno, esa reconciliación, ese entendimiento, ese reconocimiento entre las partes pasa por quién debe dar ese primer paso. Es el gobierno nacional quien es el que está a la cabeza de reconocer a su rival, porque también luego de las elecciones recuerdo que algunos dirigentes políticos decían el otro grupo es un fascista, mala violencia, el no desconocimiento, pero esa gran cantidad de venezolanos que según las cifras del Consejo Nacional Electoral, pues no son tampoco un número menor en el caso que aún siguen pues en cuestionamiento, porque muchos dirigentes políticos acá en nuestro país exigen que se reconozcan o que se muestren esas actas o en la comunidad internacional. Lo cierto es que es un número importante de venezolanos que votó por la oposición y que no todos son fascistas, obviamente, no todos son terroristas, no todos quieren la violencia, sino que votaron por una esperanza de cambio o por una mejoría para nuestro país. Es decir, el que piensa distinto no necesariamente es una persona violenta o es una persona que quería pues que vengan a intervenir a Venezuela, por ejemplo. Bueno, es que totalmente, todos esos argumentos, valga para el programa, que presenta quienes están en el poder, quienes están al frente de las posiciones de Estado, son situaciones que pudieran determinarse para algunos actores de la política en Venezuela, pero no son todos los actores, no es todo un país que, como bien tú lo señalabas, votó y llegó el 28 de julio con una esperanza de cambio, de transformación y de lograr mejorar la calidad de vida que quiere seguir haciendo y manteniendo en este país. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este y otros temas de la actualidad política nacional y también internacional. Ustedes, si tienen preguntas, háganlos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Ya volvemos.